Espíritu Santo, oro todos los días, pero siento que no me escuchas. Necesito entender por qué. Dios mío, oro todos los días, y aún así, siento que mis palabras no llegan al cielo. No es falta de fe, no es rebeldía. Es esta sensación extraña de orar y sentir que el silencio responde más fuerte que cualquier voz. Me arrodillo, cierro los ojos, repito palabras, susurros, ruegos. Pero cuando abro los ojos, el vacío parece mayor. ¿Dónde estás cuando más te necesito? ¿Por qué, si hablo con el corazón, no escucho ni una señal? Tal vez tú también has sentido esto, que tus oraciones se pierden en un cielo cerrado, que el Espíritu Santo ya no responde como antes, que aquel fuego que una vez ardía al orar, hoy se ha transformado en cenizas tibias, incapaces de encender algo dentro de ti. Esta parte del camino espiritual es una que nadie nos enseña a transitar, la del silencio sagrado. Orar y no escuchar nada puede desgastar la fe. Comienzan las preguntas. ¿Será que estoy orando mal? ¿Será que Dios está enojado conmigo? ¿Será que hay algo que hice o dejé de hacer? Y cuando esas preguntas no reciben respuesta, surge una más peligrosa. ¿Será que nunca me escuchó? Es ahí, justo ahí, en ese lugar oscuro del alma, donde comienza este viaje, porque el silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces es un lenguaje profundo que solo se comprende cuando uno deja de hablar. A veces el Espíritu Santo calla no para ignorarte, sino para atraerte más allá de las palabras. ¿Alguna vez has sentido que orar se volvió rutina? Que dices, gracias, perdón, ayúdame, pero el corazón no está presente. Las oraciones se convierten en fórmulas, en repeticiones vacías, y olvidamos que hablar con el Espíritu es como hablar con un amigo íntimo. No importa cuántas veces le digas lo mismo, sino si realmente se lo estás diciendo con el alma. Muchos caen en la trampa de creer que Dios responde como los humanos, rápido, claro, directo. Pero el Espíritu Santo es eterno. Su tiempo no es el nuestro, y su manera de hablar no es solo con palabras. A veces habla con paz, otras veces con inquietud, otras con una demora que nos obliga a crecer antes de recibir la respuesta. Y si el silencio que estás sintiendo no es castigo, sino preparación. Y si esa sensación de estar perdido es el primer paso para que Él mismo te encuentre donde nadie más puede llegar. Y si lo que sientes como un rechazo divino es en realidad un acto de amor más profundo que cualquier señal visible. El corazón cansado de orar sin respuesta comienza a rendirse, pero tal vez ese es el punto. Que te rindas no a la desesperación, sino a Él. Que te vacíes para que pueda llenarte de nuevo. Porque cuando nuestras palabras se acaban, cuando nuestra voz se quiebra, cuando ya no sabemos qué decir, es cuando el Espíritu Santo empieza a hablar. Quizás la pregunta no es, Espíritu Santo, ¿por qué no me escuchas? Sino, Espíritu Santo, ¿qué necesitas que escuche en este silencio? Él está allí, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo escuches. Está trabajando en tu interior. Está formando algo eterno en medio del ruido de tu alma. Y por eso, esta historia no termina aquí. Porque hay una razón para este silencio. Y hay un propósito detrás de cada oración que creíste inútil. Sigue conmigo. Porque en la próxima parte descubrirás por qué a veces el silencio duele más que la respuesta. Cuando el silencio duele más que la respuesta, hay silencios que curan, pero también hay silencios que desgarran. Y cuando ese silencio viene del cielo, el alma no sabe si resistir o rendirse. Orar y no recibir respuesta es una de las experiencias más desconcertantes para quien cree, porque uno se acerca a Dios con esperanza, con fe, con necesidad, y cuando todo lo que recibe es el eco de su propia voz, comienza a doler en lo más profundo. Ya no se trata solo de una oración sin respuesta, se convierte en una herida invisible, como si hablaras con alguien que ha decidido no contestar, y lo más duro no es el silencio mismo, es el miedo que viene con él, miedo a estar equivocado, a no ser digno, a que tu oración no importe,
a que tu voz no cruce los muros del cielo. ¿Y si Dios realmente no me está escuchando? ¿Y si este silencio significa que ya no hay esperanza para mí? En ese punto, muchos se alejan, creen que el silencio es señal de rechazo y entonces abandonan la oración, abandonan la fe y algunos, tristemente, abandonan a Dios. Pero ¿y si el silencio no es castigo, sino una herramienta divina? ¿Y si Dios está en silencio no porque se fue, sino porque quiere que lo busques de una manera nueva? A veces, el Espíritu Santo calla no para herirte, sino para hacerte sentir el peso de tu deseo. ¿De verdad quieres escucharlo? ¿O solo buscas respuestas cómodas? ¿Lo buscas a Él o solo lo que Él puede darte? El silencio saca a la luz las verdaderas intenciones. Cuando todo lo demás falla, lo único que queda es el corazón expuesto. Y es ahí donde ocurre el milagro invisible. Porque ese dolor que sientes cuando oras y no hay respuesta, ese nudo en la garganta, esa lágrima que cae sin entender por qué, ese suspiro que escapa en la madrugada, todo eso también es oración. No necesitas palabras hermosas para ser escuchado. No necesitas una voz fuerte ni un discurso perfecto. A veces, el clamor más puro es el que se dice en silencio, entre dientes, entre lágrimas. Y aunque tú no lo escuches, Él sí. Hay momentos en que Dios no responde porque está moldeando tu alma, está fortaleciendo tu fe, está limpiando tus intenciones, está preparando algo que todavía no entiendes. Y aunque duela, aunque parezca injusto, hay un propósito en cada minuto de silencio. Es como cuando un padre se queda en silencio para que su hijo aprenda a caminar por sí solo. Está cerca, atento, listo para sostenerlo, pero se mantiene en silencio para que el hijo descubra que sí puede dar ese paso. Así es el Espíritu Santo contigo. Te mira, te acompaña y guarda silencio. No porque te abandonó, sino porque te está enseñando a escuchar lo que solo se oye cuando todo lo demás calla. El silencio puede doler más que una respuesta dura porque te deja solo contigo mismo, pero también es un lugar sagrado. Es la antesala de algo profundo. El silencio de Dios no es indiferencia, es espera, es preparación, es el lenguaje de lo eterno. Quédate, no sueltes tu oración, no te rindas por no escuchar. A veces, justo cuando sientes que ya no puedes más, es cuando Él decide hablar. Y cuando lo haga, será tan claro, tan fuerte, tan perfecto, que todo este silencio tendrá sentido. En la siguiente parte, descubrirás cómo la fe, cuando se convierte en rutina, puede alejarnos del verdadero diálogo con el Espíritu. Y lo más importante, cómo regresar a una oración viva, sincera, que toca el corazón de Dios. La fe que se erosiona en la rutina. Llega un momento en que la oración ya no nace del corazón, sino de la costumbre. No porque no ames a Dios, sino porque algo dentro de ti se volvió automático. Repites las mismas palabras, los mismos gestos, las mismas intenciones, pero por dentro todo se siente apagado, distante, sin vida. Es como si tus oraciones se convirtieran en ecos de algo que alguna vez fue real, pero ahora ya no sabes si sigue ahí. Cuando la fe se convierte en rutina, el alma comienza a desgastarse sin que lo notes. Sigues orando, sigues diciendo que crees, sigues asistiendo, encendiendo velas, doblando las rodillas, pero dentro de ti hay una desconexión que te pesa como una piedra en el pecho. Y ese peso no lo entiende nadie más, porque desde fuera pareces fuerte, pareces espiritual, pareces en paz. Pero tú sabes que algo se perdió. Es como estar en una relación donde se sigue hablando, pero ya no se escucha, donde se convive, pero ya no se comparte el alma. Así pasa con Dios cuando oramos por costumbre y no por amor. El Espíritu Santo no responde a rutinas. Él responde a verdades, a sinceridad, a entrega total. Tal vez por eso sientes que no te escucha, porque tus palabras salen de tu boca, pero no de tu corazón. Porque estás orando con la mente ocupada, con el corazón ausente, con los labios repitiendo fórmulas, mientras por dentro lo único que hay es cansancio. Pero no te culpes, no te castigues, a todos nos pasa.
Hasta los más fervientes creyentes han sentido cómo la fe se diluye entre el paso de los días, entre los pendientes, las heridas, los golpes de la vida. Lo importante no es que la rutina haya llegado. Lo importante es que decidas no quedarte ahí. ¿Hace cuánto no te detienes a hablar con Dios sin guión? ¿Hace cuánto no le hablas como a un padre, como a un amigo, como a alguien que conoce cada rincón de tu alma? ¿Cuándo fue la última vez que en lugar de repetir una oración aprendida, simplemente le dijiste: aquí estoy roto, confundido, pero quiero sentirte? La fe no es una serie de reglas ni un sistema de palabras mágicas. Es un vínculo vivo que necesita atención, ternura, verdad. Y la verdad a veces no es bonita. A veces es admitir que no sabes cómo orar, que no tienes ganas, que estás cansado, que tienes dudas. Pero es en ese tipo de sinceridad donde el Espíritu Santo se mueve. Él no busca perfección, busca disposición, busca corazones reales, aunque estén rotos. Prefiere 1000 veces un no sé qué decirte que una oración vacía, mecánica, que solo busca cumplir con un deber. Porque Dios no es una tarea, es un encuentro. Y a veces ese encuentro empieza con una pausa, con un silencio incómodo, con la valentía de mirar dentro de ti y decir: Espíritu Santo, ya no sé cómo orar, pero necesito que me enseñes otra vez. Cuando haces eso, algo empieza a cambiar. Tal vez no sientas fuegos artificiales ni una voz del cielo, pero sentirás un pequeño susurro dentro, una paz suave, una lágrima que cae sin aviso, una respiración más profunda. Es el alma despertando otra vez. No tengas miedo de empezar de nuevo. No tengas miedo de decirle a Dios que lo extrañas, aunque nunca hayas dejado de orar. Porque hay una gran diferencia entre orar y estar presente en la oración. Y Él te está esperando ahí, no con juicio, no con reproches, sino con los brazos abiertos, como un padre que sonríe al ver a su hijo regresar a casa después de un largo silencio. En la siguiente parte, veremos cómo el Espíritu Santo no busca tus palabras, sino tu entrega, y cómo aprender a orar sin fórmulas puede abrir las puertas a una conexión mucho más profunda de lo que jamás imaginaste. El Espíritu que espera algo más que palabras. ¿Alguna vez te has preguntado si estás orando para hablar o para escuchar? Porque la oración no es un monólogo, es un espacio sagrado donde el alma y el cielo se encuentran. Y a veces el Espíritu Santo no responde no porque no esté, sino porque está esperando algo más profundo de ti. Muchos oran pensando que la clave está en decirlo bien, en encontrar las palabras correctas, el tono adecuado, la fórmula que convenza a Dios. Pero el Espíritu Santo no se conmueve por frases ensayadas. Él no necesita poesía. Él busca verdad, una verdad que no siempre se dice con la boca, sino con el corazón. Cuando oras desde el dolor sincero, desde la duda honesta, desde la necesidad desnuda, algo cambia. El cielo se vuelve más cercano. Y no porque Dios se acerque más, sino porque tú dejas caer las máscaras. Tú sueltas el control. Tú abandonas la fachada espiritual que a veces cargas sin darte cuenta. El Espíritu Santo es un susurro que no compite con el ruido. Es como un viento suave que pasa solo cuando hay espacio para que lo sientas. Por eso, muchas veces no lo oyes, porque estás orando con tanto miedo, con tantas ideas preconcebidas, con tantas exigencias, que no dejas lugar para el silencio sagrado donde Él se mueve. Él no responde a la prisa, no se manifiesta cuando lo tratas como un botón de emergencia. El Espíritu de Dios espera que tú te entregues, que no solo le hables, sino que le abras el alma, que le permitas entrar en lo que no entiendes, en lo que te duele, en lo que escondes incluso de ti mismo. Y cuando haces eso, cuando en lugar de pedir, comienzas a rendirte, cuando en lugar de exigir, eliges confiar, cuando dejas de gritarle al cielo y simplemente respiras en su presencia, entonces algo ocurre. No siempre es inmediato, no siempre es visible, pero es real. Es como si algo dentro de ti comenzara a ablandarse, a romperse, a soltar aquello que no necesitabas.
Y es en ese momento donde la oración deja de ser un acto religioso y se convierte en un encuentro transformador. Porque a veces, el problema no es que Dios no responde, es que tú estás buscando una respuesta específica, con tu lógica humana, con tus expectativas, con tus tiempos, y el Espíritu Santo no trabaja con tus moldes. Él responde como solo Dios sabe responder, con sabiduría, con procesos, con misterio, con amor. Hay cosas que solo se entienden cuando te callas. Hay revelaciones que solo llegan cuando te rindes. Y hay respuestas que solo se escuchan cuando dejas de hablar y empiezas a habitar. Tal vez no necesitas orar más fuerte. Tal vez necesitas quedarte quieto. Tal vez no se trata de pedir más. Tal vez se trata de confiar más. ¿Has pensado en orar sin palabras? ¿En simplemente estar presente, vulnerable, disponible? Porque muchas veces las oraciones más poderosas son aquellas donde no dices nada, pero lloras todo, donde no formulas peticiones, pero entregas el alma, donde no insistes por una señal, pero decides quedarte. Eso es lo que el Espíritu Santo espera, no tu discurso perfecto, sino tu rendición completa. Que le digas, aquí estoy, no sé qué hacer, no sé qué decir, pero quiero estar contigo aunque no sienta nada. Y ahí, justo ahí, cuando el ego baja la guardia y el corazón se abre, comienza el verdadero diálogo. No un intercambio de palabras, sino una comunión que va más allá de lo que entiendes. En la próxima parte, vamos a explorar una verdad que incomoda pero libera, que a veces el silencio de Dios es su forma de responder. Una respuesta que moldea, que prueba, que sana desde adentro. ¿Y si la respuesta fue el silencio? Hay algo inquietante en el silencio, especialmente cuando lo sientes venir del cielo, porque no es el mismo silencio que se escucha cuando nadie habla. Es un silencio más denso, más profundo, más personal. Es ese tipo de silencio que parece responderte con su ausencia, que se siente como si Dios hubiera cerrado la puerta y se hubiera marchado. Pero, ¿y si ese silencio no es una ausencia, sino una forma de presencia que no entendemos? Nos cuesta aceptarlo, porque fuimos educados para creer que cuando oramos, Dios debe responder. Esperamos señales, voces internas, coincidencias mágicas, un cambio inmediato. Y cuando no ocurre nada de eso, el corazón se inquieta. Empiezan las preguntas que duelen. ¿Será que no soy digno? ¿Será que Dios está molesto conmigo? ¿O simplemente no le importa? Pero ese pensamiento es una trampa, una mentira disfrazada de lógica, porque la verdad es que el silencio de Dios no significa indiferencia. De hecho, muchas veces es la respuesta más poderosa que podrías recibir. Hay silencios que forman, hay silencios que purifican, hay silencios que revelan cosas que las palabras nunca podrían explicar. Dios no se rige por nuestra ansiedad. Él no contesta para calmar tu impaciencia. Él responde cuando sabe que tu corazón está listo para entender y no solo para recibir. Y mientras esperas, mientras todo parece detenido, algo ocurre dentro de ti. Porque en el silencio de Dios, tu alma se enfrenta consigo misma. Dejas de correr detrás de soluciones rápidas. Comienzas a ver tu fe no como una transacción, sino como una relación. Te das cuenta de que seguir orando, aún sin sentir, es en sí mismo un acto de amor y de madurez espiritual. Y si el silencio es el lugar donde tu dependencia de Dios se vuelve real, donde dejas de buscar al Dios que te da para quedarte con el Dios que simplemente es, hay un momento en la vida espiritual en que Dios te quita los muros emocionales que te sostenían. Ya no sientes el mismo fuego al orar, ya no lloras con las canciones, ya no vibras como antes con los sermones, y entonces piensas que algo anda mal. Pero no, es que ahora Él quiere enseñarte a caminar por fe y no por emoción. Ese silencio que tanto te duele puede ser el taller secreto donde Dios está forjando tu carácter. Tal vez no oyes nada porque Él está trabajando en áreas que tú no ves. Tal vez no sientes nada porque está derribando fortalezas que te mantenían prisionero sin que lo supieras. A veces, su silencio es su protección.
Te está evitando respuestas que podrían destruirte. Te está dando tiempo para fortalecerte antes de entregarte lo que le pides. Está permitiendo que aprendas a amarle por quien es, y no solo por lo que puede hacer por ti. Y mientras tú crees que Él está callado, en realidad está susurrando a través de los procesos, de las pruebas, de cada día en que decides seguir creyendo. En el silencio también habla, solo que ya no lo hace a tu manera, lo hace a la suya, y eso es fe, quedarte, esperar, confiar, aunque parezca que nadie te responde. En la siguiente parte, vamos a descubrir algo que el corazón necesita recordar, que cada lágrima tuya no cae al vacío. El cielo las guarda, y aunque no lo veas, hay un eco en lo invisible que responde a tu dolor con ternura divina. El eco de tus lágrimas en el cielo. ¿Alguna vez has llorado en medio de una oración y te sentiste más solo después de haber llorado que antes de empezar? Es extraño cómo a veces, en lugar de alivio, lo que queda es un peso, como si tus lágrimas hubieran caído al suelo y se hubieran perdido en la oscuridad, como si nadie las hubiera visto, como si ni siquiera el cielo hubiera escuchado ese clamor mudo que brota cuando ya no puedes poner en palabras lo que te duele. Pero hoy quiero decirte algo que tu alma necesita recordar. Ninguna lágrima es ignorada por Dios. Ninguna. Lo que tú crees que el cielo ha ignorado, Él lo ha guardado como un testimonio sagrado. Cada gota que resbaló por tu mejilla en silencio fue recogida en lo invisible por manos que jamás han dejado de amarte. Tus lágrimas tienen voz en el cielo, aunque aquí nadie las entienda. El Espíritu Santo no se escandaliza con tu llanto. Él habita justamente ahí, en la grieta del alma, en el temblor de tus rodillas, en el instante en que ya no puedes más. Ahí es donde su presencia se hace más íntima, más real, más tuya. Mientras tú te escondías para llorar, Él se acercaba para consolarte. Mientras tú pensabas que estabas perdiendo la fe, Él la estaba purificando. Y mientras tú te convencías de que estabas solo, Él estaba escribiendo una historia que solo se entiende desde el dolor redimido. Dios no necesita palabras para interpretar lo que sientes. Él no depende de tu elocuencia. Hay oraciones que se hacen sin abrir la boca. Hay súplicas que salen en forma de suspiros, o en forma de llanto, o simplemente en forma de una respiración temblorosa. Esas oraciones sin forma, sin estructura, sin versículos, son las más sinceras, y por eso son las que llegan más alto. A veces sentimos que porque no gritamos aleluya o porque no oramos con frases bonitas, Dios no nos escucha, pero es al contrario. Es cuando ya no sabes qué decir, cuando te postras sin palabras, cuando solo lloras, que tu alma le está hablando con su voz más honesta. Y el Espíritu Santo, que habita en lo profundo de lo profundo, traduce ese lenguaje. Él lleva ese gemido al corazón del Padre, porque tú no necesitas saber orar perfectamente para ser escuchado. Solo necesitas presentarte con el corazón abierto, incluso si ese corazón está hecho pedazos. Tal vez hoy tú no sientas nada. Tal vez oraste y el alivio no llegó. Tal vez lloraste y no cambió nada afuera. Pero escucha esto, sí cambió algo dentro de ti. Cada lágrima tuya fue una semilla, y el cielo no siembra sin propósito. Aunque ahora todo parezca igual, por dentro estás siendo reconstruido. Y llegará un día, no lo dudes, en que mirarás hacia atrás y dirás, ahí, justo ahí, cuando pensé que Dios estaba callado, fue cuando más cerca estuvo. Porque Él fue el único que escuchó mi llanto completo sin juzgarlo. Y entonces sabrás que ninguna lágrima se perdió. Todas fueron parte del camino hacia una fe más profunda, una fe que no necesita respuestas, solo necesita saber que Él está. En la siguiente parte, vamos a mirar hacia atrás y descubrir algo que quizás nunca habías notado. Las respuestas de Dios ya llegaron, pero no en la forma que esperabas. Y eso también es amor. Las oraciones que cambiaron sin que te dieras cuenta. Hubo noches en las que oraste con todo tu ser, rogando por un cambio, suplicando una señal, esperando que algo, lo que fuera, se moviera.
pero después amanecías en el mismo cuarto, con los mismos problemas, con la misma sensación de vacío. Y pensaste, Dios no me escuchó, pero ¿y si sí? ¿Y si la respuesta no llegó con un milagro repentino, sino con una fuerza silenciosa para soportar un día más? Hay oraciones que se responden en forma de resistencia. No cambiaron tus circunstancias, pero te dieron el aliento para no rendirte. Esa calma repentina en medio del caos, esa paz que no sabes de dónde salió, esa voz interna que te dijo, sigue cuando querías desistir. ¿Crees que fue casualidad? Muchas veces esperamos que Dios responda con actos visibles, sobrenaturales, que nos saquen del pozo de un solo golpe. Pero lo más frecuente es que Él responda sembrando pequeñas luces en medio del túnel. Un mensaje que te llega justo cuando estabas por quebrarte. Una canción que te recuerda que no estás solo. Un recuerdo que te inyecta esperanza. Una persona que te llama sin saber que eras tú quien más necesitaba escuchar algo. Eso también es respuesta. El problema es que muchas veces no reconocemos la voz de Dios porque hemos definido de antemano cómo debería sonar. Queremos que grite desde el cielo y no escuchamos cuando susurra dentro de nosotros. Esperamos que cambie todo por fuera y no notamos que está transformando todo por dentro. ¿Y si esa vez que lloraste, pero te levantaste igual fue porque Él te sostuvo? ¿Y si esa vez que no encontraste solución, pero tuviste paz, fue porque Él intervino sin que lo notaras? Dios no siempre responde como esperamos, pero siempre responde como necesitamos. Piensa en todas las veces que dijiste, no puedo más, y sin embargo, seguiste. Ahí hubo respuesta. Piensa en los días en que la ansiedad no te venció, aunque pudo haberlo hecho. En las veces en que algo te hizo volver a creer, aunque estabas a punto de rendirte. Nada de eso fue casualidad. A veces, mientras tú orabas por una salida, Dios estaba construyendo raíces en tu alma. Porque antes de sacarte de la tormenta, quería enseñarte a no temer bajo la lluvia. Y cuando por fin lo entiendes, cambia todo. Dejas de orar pidiendo que las cosas se vayan y empiezas a orar para que tu corazón sea más fuerte que ellas. La fe no se mide por cuántas veces recibes lo que pediste. Se mide por cuántas veces confías aunque no veas nada, aunque no sientas nada, aunque parezca que oraste al vacío. Hoy, tal vez no puedas ver todo lo que cambió en ti desde esa primera oración que no tuvo respuesta visible. Pero si prestas atención, te darás cuenta, no eres la misma persona que empezó a orar. Algo dentro de ti ya fue transformado, y esa transformación es una de las respuestas más hermosas que Dios puede dar. En la siguiente parte, vamos a enfrentar una pregunta aún más profunda. ¿Y si lo que estás pidiendo todavía no llega? Porque aún no estás listo para cargarlo. ¿Estás pidiendo algo que aún no puedes cargar? Hay oraciones que parecen no encontrar respuesta, no porque Dios no escuche, sino porque Él ve más allá de lo que tú puedes imaginar. A veces, cuando suplicas por algo, no te das cuenta que lo que estás pidiendo tiene un peso que tu alma aún no puede sostener. Y un Dios amoroso no entrega bendiciones que puedan romperte. Tal vez estás pidiendo una puerta abierta, pero Él ve que si entras por esa puerta ahora, perderás tu esencia. Tal vez estás clamando por una relación, un trabajo, una sanación, una oportunidad, pero no sabes que ese deseo sin una preparación previa puede desviarte del propósito mayor que Él tiene para ti. ¿Y si el silencio que sientes no es abandono, sino protección? Dios no se mueve por caprichos, se mueve por propósito, y el propósito necesita procesos. El oro se purifica en el fuego, no en el agua tibia. Así también tu alma necesita pasar por ciertos desiertos antes de recibir la tierra prometida. A veces ese no o ese espera es una forma de decirte, te amo demasiado como para darte esto ahora. Porque sí, Él podría darte todo lo que pides, podría cambiar tu vida con un solo suspiro, pero más importante que darte lo que quieres es prepararte para sostener lo que viene sin que eso te destruya. Piensa en un niño que pide manejar un coche. Tiene la voluntad, tiene el deseo,
pero no tiene la madurez. Y un padre sabio no entrega llaves a quien todavía no sabe cómo conducir. Así actúa el Espíritu Santo. Él no niega tus súplicas, las madura contigo. Y mientras tanto, ¿qué hace Dios? Trabaja en ti, te fortalece en silencio, te moldea sin que lo notes, afina tu carácter, purifica tus intenciones, expande tu capacidad de amar, de discernir, de resistir. Porque cuando llegue la respuesta, no será algo que te derrumbe, sino algo que confirmará quién te has convertido. Entonces, si hoy estás frustrado porque Dios aún no te respondió, respira. Tal vez no se trata de que no te haya escuchado, sino de que está cuidando lo que construirá contigo después. No te desesperes si el cielo no se abre de inmediato, porque muchas veces, mientras tú miras el cielo esperando una señal, Dios está cavando profundamente en tu corazón para construir una base sólida, y nada que se construya con profundidad se derrumba con facilidad. El Espíritu Santo no tiene prisa, tiene visión. Y su silencio, aunque incómodo, está lleno de sabiduría. Sigue orando, sí, pero empieza a orar también por preparación, por discernimiento, por transformación, porque cuando el cielo responda, tú ya no serás el mismo. Serás alguien capaz de cargar lo que una vez te hubiera quebrado. Y ese día entenderás, no era un no, era un te estoy preparando. En la próxima parte descubriremos qué tipo de clamor sí abre los cielos y transforma todo desde lo más profundo. El verdadero clamor que abre los cielos. Hay una diferencia entre hablar y clamar, entre repetir palabras al viento y romper el alma en una súplica que nace desde las entrañas. Cuando el Espíritu Santo responde, no siempre es a la oración más elocuente, sino a la más honesta, la más cruda, la más rendida. Clamar no es un acto de desesperación vacía, es una rendición total. Es cuando ya no sabes qué decir, pero tu espíritu grita lo que tu boca no puede expresar. Es cuando ya no intentas controlar la situación ni convencer a Dios con argumentos. Es cuando te vacías completamente y le dices, haz conmigo lo que tú quieras, pero no te apartes de mí. Ese es el clamor que abre los cielos, porque el cielo no se mueve por necesidad, se mueve por fe profunda y entrega radical. Cuando el alma se quiebra de verdad, no para manipular a Dios, sino para rendirse a su voluntad, algo cambia en la atmósfera. Ya no estás suplicando desde la ansiedad, estás clamando desde el reconocimiento de que sin Él simplemente no puedes más. Y ahí, en ese punto de vulnerabilidad, cuando dejas de pelear y comienzas a confiar, cuando en lugar de gritarle a Dios decides hablarle con el corazón en las manos, ahí el Espíritu Santo se acerca. Porque lo que abre los cielos no es el volumen de tu voz, sino la humildad de tu corazón. Dios resiste al orgulloso, pero se inclina hacia el quebrantado. Él no necesita que sepas cómo orar con perfección, solo que lo hagas con verdad. A veces, un susurro sincero tiene más poder que 1000 oraciones decoradas. Y cuando clamas desde esa verdad profunda, el Espíritu responde de formas inesperadas. Tal vez no con un milagro inmediato, pero sí con una paz que el mundo no puede entender. Esa paz que llega en medio del caos, que no borra los problemas, pero te cambia a ti por dentro. Esa es la verdadera respuesta. No se trata de convencer a Dios, se trata de conectarte con Él desde el alma. Y ese tipo de conexión no siempre requiere palabras. A veces requiere silencio, lágrimas o simplemente quedarte quieto sabiendo que Él está contigo. El clamor que abre los cielos es aquel que se atreve a soltar el control, a dejar ir tus planes, tus tiempos, tus condiciones. Es el clamor que dice, Dios, no entiendo lo que haces, pero aún así confío en ti. Ese clamor parte el cielo. Ese clamor toca el corazón de Dios. Ese clamor es el que el Espíritu Santo espera, para entonces responder con todo el poder del cielo sobre tu vida. En la siguiente parte vamos a ver cómo a veces, antes de que la respuesta llegue, algo cambia en ti, y eso lo transforma todo desde dentro. Un cambio en ti antes de un cambio en la respuesta. Tal vez la pregunta nunca fue ¿por qué Dios no responde?,
sino por qué nosotros seguimos orando, esperando que todo a nuestro alrededor cambie, mientras seguimos iguales por dentro. Hay momentos en los que la oración no transforma lo externo, sino que reordena lo interno. Lo que cambia no es la situación, sino el corazón con el que enfrentas la situación. Y ahí, sin darte cuenta, ocurre el verdadero milagro. No cuando todo se resuelve, sino cuando tú ya no eres el mismo que comenzó clamando. Dios no es un solucionador automático de problemas. Él es el escultor del alma. A veces, antes de abrir las puertas que pediste, empieza por abrir espacios ocultos dentro de ti que tú mismo habías cerrado. Derrumba orgullos, sana heridas, revela intenciones y te moldea con manos firmes pero amorosas. La espera no es castigo. Es el horno donde se forja una nueva versión de ti. Y cuando oras desde lo profundo, con el tiempo empiezas a notar que tu voz ya no suena igual. Ya no repites con ansiedad. Ahora susurras con madurez. Ya no exiges. Ahora confías. Ya no preguntas ¿por qué yo?, sino ¿qué quieres enseñarme aquí, Señor? El Espíritu Santo no está en silencio porque te ignore. Está trabajando en tu proceso. Está cambiando lo que tú pensabas que necesitabas por lo que realmente necesitas. Y a veces ese cambio no tiene nada que ver con lo que pediste. Tiene que ver con lo que eres. Muchas veces el verdadero propósito de la oración no es que el cielo se abra. Es que tú despiertes, que veas con nuevos ojos, que ames con un corazón restaurado, que camines con la convicción de que, aunque nada fuera se mueva aún, Dios ya comenzó algo dentro de ti. Y cuando eso sucede, ya no estás esperando que Dios te responda para creer. Ahora crees porque sabes que Él te sostiene incluso en medio del silencio. Eso es fe madura. Eso es transformación real. Entonces, no te preguntes más si Dios está escuchando. Pregúntate si estás permitiéndole transformarte mientras esperas. Porque cuando tú cambias, todo cambia. No porque el mundo se acomode a ti, sino porque tú te alineas con el ritmo divino de un Dios que sabe el momento exacto para cada respuesta. En la próxima parte, vamos a sentir ese instante sagrado donde todo se alinea, aunque no lo esperabas. Porque el cielo siempre responde, a su manera, a su tiempo, y con un amor que no falla. El momento donde todo se alinea, no sabes cómo pasó. No hay una voz en el cielo. No hubo un milagro visible. Nadie tocó a tu puerta. Pero un día despiertas con una paz que no puedes explicar. El caos sigue ahí afuera, pero por dentro, algo cambió. Ya no estás temblando. Ya no estás esperando señales desesperadas. Estás respirando con confianza. Estás en medio del mismo desierto, pero ahora sabes que no estás solo. Ese es el momento donde todo se alinea, no afuera, no en las circunstancias, sino dentro de ti. Porque hay una verdad profunda que pocos entienden hasta que la viven. A veces el Espíritu Santo responde con una presencia invisible pero imbatible. No lo escuchas con los oídos, pero lo sientes en el alma. No lo ves con los ojos, pero lo reconoces en la calma que habita en tu pecho. Es ahí donde comprendes que el cielo no te había abandonado, solo estaba esperando que te vaciaras de ti mismo para poder llenarte de él. Y cuando eso sucede, ya no necesitas que todo mejore, porque tú has mejorado por dentro. Ya no oras para sobrevivir, oras para agradecer. Ya no le pides que quite la tormenta, le pides que permanezca contigo en medio de ella. Ese es el momento en que la fe deja de ser un discurso bonito y se convierte en una certeza inquebrantable, porque no necesitas pruebas cuando has sido tocado por la presencia de Dios. No necesitas promesas nuevas cuando has comprendido que su silencio también fue una respuesta. Y justo ahí, sin fuegos artificiales, sin aplausos, sin cambios escandalosos, algo se alinea entre tu alma y el cielo. Es como si tu oración ya no tuviera que gritar, como si tu corazón finalmente hablara el mismo idioma que Dios siempre entendió. Tal vez pasaste por semanas, meses o años sin sentir nada. Tal vez creíste que orar era en vano, pero ahora sabes que cada palabra fue recogida,
cada lágrima tuvo sentido y cada noche sin respuesta fue parte del camino hacia esta paz. Lo que pediste puede que aún no haya llegado, pero lo que necesitabas, eso ya está dentro de ti. Y no fue obra tuya, fue el Espíritu Santo, actuando en silencio, sanando en secreto, restaurando en lo oculto. Estás listo para decirlo, no porque tengas todas las respuestas, sino porque tu alma encontró lo más importante, la certeza de que fuiste escuchado. En la siguiente parte lo diremos en voz alta. Me escuchaste, Espíritu Santo, aunque creí que no, porque ahí termina el viaje. No con una solución, sino con una confesión de fe y gratitud que cambia el alma para siempre. Me escuchaste, Espíritu Santo, aunque creí que no. Ahora lo sé. Me escuchaste desde el primer día, incluso cuando mi voz temblaba y mis palabras eran torpes. Estuviste ahí cuando oré con rabia contenida, con miedo disfrazado de fe, con palabras vacías por rutina. Estuviste cuando no sabía cómo hablarte, y aún así te quedaste. Me escuchaste cuando el silencio era tan denso que dolía, cuando pensaba que rezar era gritarle al vacío. Pero hoy entiendo, tu silencio no era indiferencia, era formación. Tú no me ignorabas, tú me preparabas. No estabas lejos, solo esperabas que mi alma madurara, que aprendiera a reconocer tu voz más allá de los milagros visibles, más allá de las emociones. Me escuchaste cada vez que lloré en silencio, cada vez que dije ya no puedo, cada vez que me rendí sin saber que esa era precisamente la oración más profunda que podía hacer. Hoy no necesito verte con mis ojos ni oírte con mis oídos. Te reconozco en la calma que tengo al despertar, en esa certeza silenciosa que me dice, no estoy solo, que me dice, no te abandoné ni un segundo. Fuiste tú quien tuvo que hacer el camino hacia mí, aunque doliera. Y ahora que puedo mirar hacia atrás, veo cada pedazo del camino con ojos nuevos. La espera fue un regalo, la angustia fue una preparación, el quebranto fue una llave que abrió mi alma. No entendí tus tiempos, no comprendí tu manera, pero hoy te doy gracias por no responder como yo quería, porque si lo hubieras hecho a mi modo, jamás habría crecido. Jamás habría aprendido a depender de ti. Jamás habría entendido que la fe no es conseguir lo que pido, sino saber que tú estás conmigo, aunque no reciba nada. Espíritu Santo, me escuchaste. Aunque yo creí que no, me hablaste a tu manera, a tu ritmo, con tus formas. Me moldeaste en el horno del silencio para revelarme un tipo de paz que no se compra, que no se aprende, que no se enseña. Se recibe cuando todo se ha rendido. Hoy no oro como antes. Oro desde otro lugar, desde la intimidad, desde la certeza, desde la gratitud. Porque sé que aunque no me respondas como espero, tu presencia será siempre la respuesta que más necesito. Gracias por quedarte cuando yo estaba por irme. Gracias por no rendirte cuando yo dudaba. Gracias por formar en mí algo que ninguna oración de palabras vacías podría lograr. Y si alguien allá afuera está orando como yo lo hacía, sintiéndose ignorado, sintiéndose solo, dile que te estás manifestando en silencio, que escuche su alma, porque ahí estás tú, trabajando donde nadie ve, amando sin hacer ruido, respondiendo sin palabras. Ahora lo digo sin miedo, me escuchaste, Espíritu Santo, aunque creí que no. Y esa verdad será mi ancla en cada nueva oración. Te sentí, Espíritu Santo, en el silencio. Espíritu Santo, no vengo con palabras elegantes, vengo con el corazón abierto, desnudo, cansado, pero despierto. Tantas veces te busqué en el ruido, en la emoción, en el milagro inmediato, y no te encontré. Tantas veces oré esperando una señal, y lo único que recibí fue silencio. Pero hoy sé que no fue abandono, fue preparación. Tu silencio era un espejo para que me viera de verdad. Era tu forma de decir, deja de correr, quédate, estoy aquí, siempre estuve. Perdóname por las veces que dudé, por las veces que te hablé sin escucharte,
por las veces que mi oración fue solo rutina. Hoy ya no necesito una prueba. Tu paz es mi testigo. Tu susurro invisible me sostiene. Ya no te busco afuera, te reconozco adentro. Enséñame a orar con verdad. No desde el miedo, no desde el reclamo, sino desde la confianza de saber que me oyes incluso cuando no digo nada. Haz de mi alma un lugar donde quieras habitar, que cada silencio ahora sea sagrado, que cada espera tenga propósito, que cada lágrima sea una semilla que tú riegas con tu amor eterno. Espíritu Santo, gracias por amarme incluso cuando no te entendí. Gracias por no responder a mi manera, porque tu forma siempre fue mejor. Hoy no clamo por milagros, clamo por ti. Tu presencia basta, tu compañía lo cambia todo. Quédate conmigo, habla a mi corazón, aun si es con silencio. Amén.